Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Buenos días. Miren, tengo un problemita en la computadora. Ahorita estoy hablando desde el teléfono. Voy a reiniciar la reunión. Me voy a salir y voy a regresar. Resolvimos los problemas técnicos. Buenos días de nuevo. Me dicen por favor si ven la presentación. Sí se ve. Ok, Se ve. gracias. Muy bien, ayer pues ya terminamos con el tema de las características de los seres vivos. Ya vimos que los seres vivos somos altamente organizados, que tenemos homeostasis, que tenemos irritabilidad y metabolismo, crecemos, nos reproducimos, etcétera. Todas esas características, y bueno, que podemos transmitir la herencia, todas esas características forman los seres vivos, forman forma. Eso es importante tenerlo. Como dijimos, la vida no la podemos nosotros necesariamente definir, o la podemos definir, pero siempre va a haber otras definiciones, otras miles de definiciones más. Pero sí podemos definir qué está vivo, de acuerdo a esas características de lo que llamamos características de los seres vivos. Entonces, una de esas características, que es la primera que vimos, es que estamos altamente organizados. Desde el nivel básico, desde el nivel de los ladrillos que forman la materia, al primer nivel que podríamos llamar nosotros vivo, que es la célula. Y luego de ahí en adelante, los seres que somos multicelulares, pues tenemos tejidos, tenemos órganos, tenemos sistemas, y luego nos organizamos en individuos, ¿verdad? Con todos nuestros sistemas funcionando. Y eso es lo que, digamos, que tenemos que entender, ¿verdad? Esa es una primera aproximación a esto. Pero para poder verlo de mejor manera, esta organización, vamos a ver la organización a nivel más pequeño. Vamos a ver como dos grandes niveles, digamos, dos niveles: el nivel básico de los átomos y el nivel de las moléculas, que sería cómo esos átomos se organizan para tener moléculas. Luego ya vamos a ver la célula, aunque la célula ya retomamos bastante con los videos, vimos bastante de cómo la célula funciona, de cómo la célula está organizada. Vamos a tratar de avanzar con eso, porque este semestre se nos va a ir como agua entre los dedos, ¿verdad? Ya vamos casi a la mitad de febrero, porque este febrero es bien cortito. Nos queda marzo y ya vieron que abril, regresando a la Semana Santa, se termina los laboratorios, y luego las siguientes semanas se acaba el semestre. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar con esto. Pero quisiera hacer un repaso rápido de esto, de las biomoléculas. Vamos a hacer una pincelada realmente del tema de las biomoléculas. Bueno, primero tenemos que entender algo. La vida depende de unos cuantos elementos, de todos los elementos que hay en la naturaleza. Hay seres vivos que necesitan unos adicionales que no necesitan el resto, ¿verdad? Y hay quienes, como nosotros, necesitamos a veces pequeñas fracciones de algunos elementos, lo que llamamos elementos traza, que apenas hay, no necesitamos, pero es vital para que una molécula funcione, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿cómo estamos constituidos los seres vivos? Si se recuerdan que los videos que vimos la semana pasada inician con algo: el peso, a pesar. Digamos, la primera parte es donde hay una comparación entre una persona y una serie de elementos, y los pesan. Y esencialmente esos elementos están ahí, en botes plásticos, contenidos valga la redundancia, en contenedores, ¿verdad? Contenidos en ciertos trastos o cosas, y versus una persona que está parada, pues pesándose en una balanza. Eso, esencialmente, la persona que está viva y los elementos que están en la otra balanza, esencialmente, químicamente son lo mismo. El peso es exactamente lo mismo. Sin embargo, la persona está viva y está altamente organizada, y esos elementos que están ahí están sueltos. Entonces,
hay que comprender que la vida misma es compleja, esos mismos elementos organizados de una manera hacen esa complejidad de cosas, ¿verdad? Que forman nuestros cuerpos, nuestras células. En primer lugar, dentro de esos grandes elementos tenemos una biomolécula, y esta biomolécula la vamos a ver por aparte en su momento, ¿verdad? Es el agua. El agua es constitutiva de nuestros cuerpos, hasta en un 80% en algunos órganos o en algunos organismos pueden estar formados casi en una gran cantidad de agua. Entonces el agua es vital tenerla ahí, y por eso la vamos a ver por aparte. Sin embargo, la pongo en esta diapositiva porque es importante no salir del tema. El agua es ya una molécula, ya es un compuesto, ¿verdad? Es una molécula que está organizada con dos tipos de átomos, oxígeno y hidrógeno, ¿verdad? El famoso, ¿cómo se llama? H2O, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Okay. Es importante. Ahora bien, hay otros bioelementos que forman biomoléculas, que vamos a ver más adelante, pero que es un grupo que está encabezado por como dos pelotones. El primer pelotón es el que lleva la mayor carga de la construcción del cuerpo, que es lo que nos llamamos elementos chunks, ¿no? Yo aquí no lo organicé así, pero son los elementos chunks: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son la base de la gran mayoría de las biomoléculas. Y las biomoléculas las organizamos en 4 grandes familias, grandes grupos de biomoléculas. Vamos a ir desde los más comunes hasta los más lejos, ¿verdad? Los glúcidos, azúcares o hidratos de carbón o carbohidratos es el primer grupo, o el primer representante de esta primera familia. La siguiente familia son los lípidos. Los lípidos son una serie de elementos que son importantes, ¿verdad? Una serie de biomoléculas que son importantes para la vida, donde están las grasas, las ceras, los aceites, por ejemplo, para dar una idea. Luego vienen biomoléculas que son muchísimo más complejas, complejísimas, ¿verdad? Que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Son de las biomoléculas más grandes que existen. Las proteínas son súper complejas, y los ácidos nucleicos que contienen las instrucciones para construir proteínas. ¿Se recuerdan del dogma central de la biología que se menciona en el video? Es cómo las células traducen el código genético y lo convierten en proteínas. Y esas proteínas son fundamentales, porque si uno quiere hacer algo, por ejemplo, la fotosíntesis sería imposible sin una serie de proteínas, tanto proteínas como enzimas, que también son proteínas, intervienen. O sea, es fundamental eso. Y por eso es que al final de cuentas el código genético define cómo somos, o quiénes somos, o cómo nos vemos. Porque al final son esas proteínas las que van a formar parte del cuerpo, van a formar parte del pelo, van a formar parte de otras cosas. Pero son biomoléculas mucho más. Entonces, estos son los 4 grandes grupos de biomoléculas que tenemos en la naturaleza: los glúcidos, los azúcares, los lípidos, las grasas, aceites y otras, las proteínas, que están formadas por aminoácidos, ya vamos a ver eso, y los ácidos nucleicos que contienen el código genético. Estas son las más complejas que existen en la Tierra, ¿verdad? Son moléculas muy grandes, y estos son constituyentes muchos de muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Constituyentes del mismo, pueden formar parte de la estructura de la célula, pero también pueden formar parte de las cadenas metabólicas que van a producir energía dentro de un cuerpo, ya sea a nivel celular o a nivel de un cuerpo ya más complejo. Ok, como que estos
la base, los chunks. Pero aparte de los chunks hay otros elementos, ¿verdad? El calcio, sodio, el cloro, potasio, manganeso, magnesio, hierro y otros elementos a veces en pequeños fragmentos, ¿verdad? Pequeñas trazas, como dije. Y van a depender a qué biomolécula pertenecen, entonces ahí van a estar presentes, ¿verdad? Algunos sirven como neurotransmisores, otros sirven para la estabilidad osmótica. Bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, el hierro forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos y lo lleva a todas las células, ¿verdad? Y es mucho que tiene que ver el hierro que está contenido ahí con el constituyente de la sangre, ¿verdad? Incluso la sangre queda manchas a veces porque es se oxida y hay óxido de hierro ahí. En otros seres vivos, como no sé si los hablé con ustedes, pero existe allá en el norte, en Norteamérica, en Estados Unidos, en las playas del Pacífico, cada cierto tiempo, en cierta temporada del año, salen una especie se les llama cangrejos, cacerola, es una especie de cangrejo. Bueno, es una especie más emparentada con las arañas, muy primitivo, es un modelo de ser vivo que tienen varios millones de años de estar en la Tierra. Han evolucionado, claro, se han adaptado a las condiciones nuevas de la Tierra de estos siglos, ¿verdad? Pero tienen varios millones de años de tener exactamente la misma forma, ¿verdad? Entonces, estos cangrejos cacerola, lo interesante es que no utilizan hierro para transportar oxígeno, sino cobre. Entonces, le da una particularidad a la sangre de estos animalitos porque la sangre es azul, literalmente azul, por la presencia entonces de cobre en vez de hierro en su constitución. Son otros modelos que la naturaleza ha probado. Yo creo que también hay ciertos moluscos y otros animales que tienen otros constituyentes para poder transportar oxígeno en la sangre, ¿verdad? Entonces, solo para darles un ejemplo de que una pequeña molécula, un pequeño elemento adicional cambia la molécula completamente. Y aunque sean las mismas funciones, son diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, otros, como dije, otros pueden estar en ciertos organismos. Hay ciertos organismos que podrían tener, pues, algún elemento que es importante para una proteína que tienen, que solamente en ese ser vivo existe. En otras especies o a veces en un grupo de especies pueden haber ciertos elementos, ¿verdad?, que no están aquí citados, pero que es importante para eso. No tengo un ejemplo que darles ahorita, por eso no se los menciono, pero déjame que hay otros elementos que se requieren aquí. La vida de la Tierra está, digamos, constituido por estos chunks, pero dentro de los chunks hay dos elementos que resaltan porque casi que están en todos lados. Y hay uno que es el que sobresale sobre los dos estos. El más importante de estos es el carbono, ¿verdad? Y el segundo es el hidrógeno. El hidrógeno está en muchas partes, está en muchas biomoléculas. O sea, está constituyendo casi todas las biomoléculas. Sin embargo, la base de ese esqueleto de las biomoléculas de la Tierra es el carbono, ¿verdad? El carbono entonces es vital para armar esto. Existe, digámosle, otros elementos que podían haber tenido estas particularidades más parecidas al carbono, por ejemplo, el sílice. Pero la variabilidad y calidad y cantidad de biomoléculas que podían generar está limitado. Hay quienes, si no saben, hay una ciencia que se llama exobiología, que es una rama de la ciencia un poco especulativa, pero obviamente se basa en conocimientos científicos de la Tierra. La exobiología es no sé si hay gente en la NASA que está trabajando en eso. Los exobiólogos están tratando de averiguar las formas en que la vida podría estar en otras partes del cosmos, ¿verdad? Esta exobiología pues podría hacer la especulación de cómo podría ser la vida en Marte,
De hecho, los exobiólogos son los que deberían estar trabajando con estas eh, expediciones que hay ahorita buscando vida en Marte, que no me acuerdo cómo se llama este robot y un dron, se llama esta misión, pero lo que andan buscando es restos de vida que ha ocurrido en Marte. Algo que diga que hay algo ahí por ahí, algunas moléculas que se originan, que se fueron originadas por la vida. Sin embargo, bueno, estaríamos pendientes de eso. Pero entonces la exobiología trata de hacer análisis y muchos exobiólogos especulan, por ejemplo, de cómo puede ser la vida en otros planetas y esa vida, por ejemplo, a veces se especulan sobre qué pasa si en vez de carbono es de sílice que se utiliza. Y bueno, hay una serie de elucubraciones ahí de cómo podría ser una vida basada en el sílice. Más limitada que el carbono, pero pues factible. Okay. Entonces el carbono, para nosotros el carbono es fundamental. Ahora bien, hay que entender que a esta química se le llama la química que está vinculada a este elemento, se le llama química del carbono. También se le llama química orgánica. Pero hay que entender algo importante. No necesariamente va a estudiar elementos que fueron formados por la vida. Y me quiero explicar, en el video lo vimos. Se sabe, ya se demostró por Miller cuando hizo el experimento del matraz, las tuberías de vidrio, una simulación de rayos cósmicos, vapor de agua, una simulación de una atmósfera sin caliente de oxígeno, y lo demostró formando algunos aminoácidos a partir de eso, basados en la teoría de Oparin y Haldane, ¿verdad? Que plantearon que era factible que con esos elementos se pudieran formar los primeros eslabones de cosas vivas o de los constituyentes de la vida. O sea que en esa sopa, en ese mar primitivo, en ese mar antiguo que existía, pues en esa sopa estaban mezclándose diferentes materiales y caían del cielo otras moléculas y bueno, al final de cuentas eso formaron las primeras células. Algo que mismo Darwin ya lo planteó que es posible que la vida orgánica haya nacido, la vida orgánica basada en el carbono, haya nacido a partir de algo parecido a eso. O sea, ya Darwin intuía algo como esto. Oparin y Haldane lo plantean como una teoría y Miller lo demuestra haciendo esto. Claro, no demuestra cómo se puede formar una célula. Eso todavía está discutible. Por otro lado, sabemos que a nivel extraterrestre ha ocurrido también eso y hay meteoritos que traen también elementos de química orgánica, elementos que pueden estar vinculados a cosas vivas. O en las atmósferas de ciertos planetas hay metano, por ejemplo. El metano lo pueden producir los volcanes, pero el metano también es un gas que puede formar la vida. Algunas bacterias, de hecho parte de nuestra digestión incluye la formación de metano por las bacterias que tenemos. O sea, la vida puede producir esto, pero también algo no vivo, como un volcán, puede producir metano. Entonces, sí creo que la atmósfera de Venus contiene una alta concentración de metano en todos sus constituyentes. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No necesariamente la química orgánica va a estudiar solamente lo que generan los seres vivos. Puede incluir el estudio de elementos que son formados, por ejemplo, a nivel de volcanes, aguas termales y otras que pueden ser producidas no necesariamente por la intervención de un ser vivo, sino que por acciones de la naturaleza, ¿verdad? Rayos eléctricos, la atmósfera, la interacción con la atmósfera, los gases de la atmósfera, el agua, los gases de los volcanes, etc. Una vez explicado esto, entonces ya queda claro que algunos elementos no necesariamente tienen que venir de aquí, ¿verdad? Bueno, para entender un poquito las moléculas las moléculas que forman la vida, hay que ver también que las podemos
subdividir nosotros de acuerdo a los elementos que contienen. Hay elementos, hay biomoléculas como la glucosa, que es ya por sí mismo es una molécula de azúcar, ¿verdad? Pero que puede, a través de la fotosíntesis, puede haber sido generada y se genera esta primera molécula, y esa molécula puede quedar de una manera libre, una glucosa libre, pero también se puede asociar a otras glucosas o a otro tipo de azúcares, ¿verdad? De hecho, la glucosa es una hexosa, es un azúcar de 6 carbonos, pero también se puede unir con otras moléculas, por ejemplo, una fructosa, que es una azúcar de 5 carbonos, se pueden unir y fusionarse para formar una nueva molécula hecha de 2 componentes. O puede ser que esta misma glucosa se una a otra glucosa y también forma una nueva molécula formada también de 2 componentes. Cada componente se le llama monómero. Pero cuando 2 monómeros se unen, a esto se le llama un dímero. Si esos dímeros se unen a otra tercera molécula, se le llama trímero. Y así podemos subir hasta llegar más o menos a nombrarlos genéricamente como oligómero, cuando llega más o menos a es un oligómero, ¿verdad? Sin embargo, cuando se pasa de eso, pueden ser cadenas de miles, billones de monómeros unidos unos con otros. Podemos llegar a lo que se llama un polímero, ¿verdad? Esa palabra polímero creo que ya no es para nosotros nada extraño, ¿verdad? El polímero más común de la Tierra, por ejemplo, es la celulosa, que está formando parte de la ropa que tengo aquí, pero esencialmente está en las paredes celulares de las células vegetales. Pero también nos suena el polímero porque el polímero es, en la vida moderna, fundamental para nuestro trabajo. Fundamental, digo, porque lo usamos en todo momento y son los famosos plásticos. Son polímeros sintéticos, polímeros que hemos generado nosotros con nuestro conocimiento químico. Estos polímeros tienden a estar en la naturaleza. Lamentablemente, los polímeros como el que construye el algodón de mi camisa nacieron de una planta, que esa planta obviamente tiene bacterias y microorganismos que están dentro de un ciclo vital en el cual, si esta camisa queda en el suelo, ¿verdad? Como son materiales que tienen cierta duración, si se dan las condiciones, por ejemplo, como ocurre en los desiertos, como los desiertos ahí de la costa de Perú, pues ahí puede uno encontrar todavía tejidos textiles de hace 1000 años, de 500 años en las arenas estas secas, ¿verdad? Pero si se dan las condiciones, esto en una selva tropical, quizá los unos años y luego lo que quedan son los botones, ¿verdad? Fueron consumidos por microorganismos. El problema de los polímeros modernos es que son generados sin esa coevolución entre los microorganismos que se comían esto, ¿verdad? Y el elemento que fue sintetizado. Entonces, los problemas que tenemos hoy de los plásticos es que no hay microorganismos que se coman en los plásticos, que no evolucionaron juntos, ¿verdad? Ahora con la nueva biotecnología ya estamos viendo, como lo vimos en el video también, ¿verdad? Que ya sé que ese video ya se quedó retrasado con los nuevos conocimientos que hay sobre los famosos organismos genéticamente modificados. Podemos, con ese método del CRISPR, corte y pega, hacer unas modificaciones y generar una molécula o una bacteria que pueda consumir ciertos plásticos. Y en algún momento vamos a tener nosotros en la naturaleza también organismos genéticamente modificados que se estén comiendo el plástico en la naturaleza. Ya veremos, pero eso todavía está en pañales, ¿verdad? Entonces los polímeros son sintéticos y hay polímeros naturales, que son estos como el almidón, la celulosa y otros. Perdón, polímeros. Pero lo que esencialmente les quería decir es que cuando tienen muchos monómeros, muchas de estas eslabones de una cadena la más larga, se le va a llamar genéricamente. No sé si me explico o
¿Queda claro esto? Disculpa, ¿será que podrías regresar a la imagen anterior que estaba copiando? Aunque sea solo para tomar una Ah, foto. no, esto lo subo. Esto no te da pena. Los que se los expliqué al principio y de hecho lo voy a hacer. Se los ofrezco, se los prometo. Se los voy a subir así, lo subo de una vez. Estos, no copien esto. Esto yo se los voy a mandar a su claro. Ustedes lo van a tener para estudiar. Sí, hoy voy a tratar de mandárselos. Si se me olvida, mañana me recuerdan, por favor. O se me pasa por algo que tengo algunas actividades también que a veces de repente me distraen y ya no le pongo asunto a esto. Y esto no tienen que copiarlo. Pues si lo querés ver rápido, te lo pongo aquí. ¿Verdad? Esto yo se lo subo. No tengan pena. Lo que no van a, también les voy a subir la grabación. No todas las grabaciones, obvio, quedaron bien. No sé por qué algunas no se logran grabar bien, etcétera. Pero son problemitas que tiene la aplicación. Entonces, pero esto yo se lo subo. No se preocupen de copiar lo que dice aquí, porque al final de cuentas es un montón de información. Lo que yo digo a veces es parte de lo que explica algunas de estas cosas, ¿verdad? Así que pónganle más cojo, pónganle cojo a lo que os estoy explicando, y para ver si les queda claro. Bueno, ¿por qué el carbono? Y lo vamos a ver en 2 diapositivas más o menos. ¿Por qué el carbono? El carbono es un elemento muy importante. No tanto tiene que ver su número atómico, su símbolo es C, ¿verdad? Lo ven como el número atómico 6 en la tabla periódica. Bueno, eso quizás no sea tan importante, más que todo el símbolo, sí lo vamos a ver más adelante, otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante es la cantidad de distintas formas que tiene. Y también su capacidad de enlazarse con otros elementos. Por ejemplo, el carbono, dependiendo de ciertas condiciones de que se formó, puede haber desde un carbono amorfo, sin forma, carbono, sí, amorfo, a un carbono, por ejemplo, cristalino, como el grafito, ¿no? El grafito no sirve para escribir. De hecho, es una materia natural suave, es una materia natural suave, es suavecita. Nos sirve, es tan suave que obviamente uno va dejando trazas de carbón. Y de hecho fue una de las primeras cosas que el ser humano utilizó para escribir. Cuando vemos pinturas rupestres, ¿verdad? Hace 30.000 años ahí en Lascaux o las de Altamira en España, etcétera, uno va a encontrar muchos dibujos hechos con carbón de personas que vivieron hace 30.000 años. El carbón entonces nos permite hacer esto. Sin embargo, también el carbón puede generar, o sea, y es otra cosa interesante. El grafito es barato. Si fuera caro un lápiz sería imposible comprar, ¿verdad? Sin embargo, otra que se llama forma alotrópica del carbón, que no es una sustancia suave, sino es dura, son los diamantes. Una de las cosas naturales más duras que existen. Esencialmente son lo mismo, carbono, pero la forma en que fue generada ahora en altas presiones es carbono que ha sido sometido a altas presiones, a alta temperatura. Y entonces es una especie de carbono altamente compacto que forma un diamante. Diamante sabemos que es uno de los elementos más caros que hay también. Entonces vemos que puede pasar este carbono por muchas, depende de la formación que haya tenido en diferentes procesos, ¿verdad? El carbono también es fundamental porque es el pilar básico, entonces es el esqueleto de un sinfín, de una enorme cantidad de biomoléculas. De hecho, se conocen alrededor de 10 millones de biomoléculas y seguirán encontrando más, ¿verdad? Aparte de las sintéticas, las que hemos logrado solo sintetizar. Y entonces el carbono entonces es vital y está en todos los seres vivos conocidos. O sea, todos los seres vivos que incluidos nosotros tenemos la base de nuestras biomoléculas es el carbono. ¿Verdad? También
el hidrógeno y otros, pero el carbono es esencial porque ese es el que arma todo. Y lo vamos a ver, algunas de las características que tiene el carbono para ver esto. Bueno, esto ya hablamos de las formas, de las formas alotrópicas que tienen, de sustancias blandas hasta excesivamente duras y cristalinas, ¿verdad? Lo importante del carbono es su capacidad y su afinidad para unirse a otros elementos. Y también el espacio que ocupa en un espacio tridimensional. Como tiene un radio atómico pequeño y tiene la capacidad de armar otros enlaces, pues es fundamental para esto, ¿verdad? Es como una pieza clave para, o sea, la naturaleza escogió el carbono como ese elemento vital para formar todas estas complejas formas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede unir al oxígeno, ¿verdad? Puede formar el monóxido de carbono o puede formar el dióxido de carbono, que ya vimos que el dióxido de carbono es vital para las plantas, es fundamental para esa elaboración del azúcar a partir de la fuerza de la luz solar y una serie de elementos que contiene la misma estructura celular. Entonces es fundamental el dióxido de carbono. También puede unirse a hidrógenos, ¿verdad? Para formar los hidrocarburos. Los hidrocarburos son parte de la energía que utilizamos nosotros aquí. De hecho, aunque estemos utilizando la luz eléctrica en nuestras casas normalmente o para la computadora y todo, mucho de la energía que nosotros consumimos a nivel del país, creo que si no estoy mal, nosotros dependemos un 40% de energías fósiles para generar nuestra electricidad, ¿verdad? Que eso es algo importante y eso va especialmente para nuestros amigos, bueno, a todos, porque a todos nos va a tocar, pero los que van a la gestión ambiental local, hay que considerar algunas cosas. Ahorita hay una tensión en Europa con el tema de Rusia y Ucrania. No nos vamos a meter a hablar la historia ahí de lo que está pasando, pero hay algo fundamental que preocupa mucho, por ejemplo, a los europeos. Es el tema de la dependencia que tienen del gas que produce Rusia, ¿verdad? Este gas, que es un hidrocarburo, que es importante. O sea, miremos cómo este hidrocarburo, que es parte de la química del carbono, está vinculado a un problema geopolítico. Alemania es uno de los países que lidera el tema del cambio climático. De hecho, Alemania, les comento algo que no se dice mucho, yo lo viví, como ustedes saben, pues estuve en el Ministerio de Ambiente. Alemania es uno de los mayores donantes y promotores del tema de la reducción del uso de materias fósiles en su tema a nivel mundial para disminuir el tema del calentamiento global y el cambio climático, ¿verdad? Alemania, hay muchos eventos, ahorita por la pandemia obviamente se detuvieron, pero antes de las cumbres, esas famosas cumbres como la de París de 2015 y otras, Alemania, constantemente hay reuniones en Alemania, en Bonn, en diferentes ciudades alemanas, donde se reúnen así grandes grupos de países para tomar temas de estrategia, y cuando se lleva ahí a las convenciones de ahí ya va medio cocinada muchas cosas. Una de las cosas que lideró Alemania fue la descarbonización de su industria, por lo tanto redujo mucho el uso de recursos fósiles, especialmente búnker y queroseno y carbón natural para generar energía eléctrica. De hecho, también, a pesar de que hay discusiones a favor y en contra de las famosas centrales termonucleares, ¿verdad? Esas centrales que lo que hacen es calentar el agua, formar vapor de agua y mover turbinas, que después de Fukushima en Japón se hizo mucho la discusión de qué tan seguras eran las plantas atómicas. Ya en los años 80 hubo una explosión de una central en Chernóbil, justo ahí en Ucrania, ¿verdad? Que fue el mayor desastre ambiental atómico de la historia, y luego Fukushima es el segundo.
pues no han habido, en tanto tiempo, no han habido muchos accidentes nucleares, y estos son dos icónicos, ¿verdad? Los únicos dos han sido, todavía se recuerdan mucho. El asunto atrás de esto es que Alemania también eliminó muchas de sus centrales termonucleares, y ahora el problema está en que el gas que es un hidrocarburo, el gas natural, que es un hidrocarburo, que es una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero más nobles que hay. No quiere decir que no generen, pero generan menos que otros combustibles. Entonces ahora el problema está en esa tensión que hay, porque Rusia tiene la llave del gas y la industria alemana necesita, no solo Alemania, Austria, por ejemplo, que es un país muy desarrollado. Austria, el 100% necesita del 100% del gas de Rusia para poder funcionar. Y así, alrededor del 40% de todo el gas de Europa proviene de Rusia porque lo necesita. Y es un gas relativamente barato, ¿verdad? Y poco contaminante, digamos, entre comillas. El asunto entonces es esta relación de la química, de la química con un problema geopolítico, y también un asunto en que no podemos migrar todo ahorita a energías puramente naturales, energías limpias. Por ejemplo, las famosas turbinas, que ahora cada vez hay más en Guatemala. Antes era un sueño hablar de turbinas eólicas. Hoy vemos ahí por el volcán de Pacaya, vemos turbinas eólicas, y en otros lugares se están colocando turbinas eólicas porque se requiere, digamos, que ahí son lugares donde son muy ventosos y esto ayuda. Sin embargo, el viento no es algo que nosotros podamos controlar. El viento, hoy hay viento y mañana quizá no. Entonces hay una fluctuación. Las famosas celdas fotovoltaicas durante el día están muy bien, pero entre la noche se necesitan de baterías que también duran muy poco para poder surtir de energía eléctrica. Las hidroeléctricas, que son una de las fuentes que Guatemala debería seguir apostando a tener más hidroeléctricas, tenemos el problema de que con el calentamiento global, el cambio climático y la deforestación que le hemos agregado, tenemos problemas de suministro a veces de agua. Hay temporadas donde no hay agua suficiente como para generar energía eléctrica. Entonces, hay un asunto ahí también que tiene que ver con esto de la química del carbono, ¿no? De los hidrocarburos, donde todavía necesitamos como humanidad del uso de gas, del uso de petróleo y el uso de carbón para poder producir energía. En Guatemala el 40% entre 36 creo y 40% de nuestra energía todavía proviene de fuentes no renovables. Está la famosa Jaguar Energy, que utiliza una planta que utiliza carbón, ¿verdad? Un carbón que ni siquiera lo producimos aquí porque no tenemos fuentes de carbón, viene de otro lado, y con la particularidad de huella de carbono. Sin embargo, todavía necesitamos de esto, ¿verdad? Aunque Guatemala tiene potencial de seguir invirtiendo en hidroeléctricas más eficientes y más pequeñas, tal vez con la capacidad de producir y también liberar para que cualquiera, si alguien tiene río en su casa, claro, con las normas, porque también la gente lo que hace es que acapara los ríos, ¿no? Pero con las normas bien claras de dejar que el agua, que haya una cantidad de agua suficiente para que la vida en el río siga, ¿verdad? Con pequeñas hidroeléctricas podría sumar miles de pequeñas hidroeléctricas y formar lo que formaría una hidroeléctrica más grande, etc. Pero son cosas que después podemos ir discutiendo. El asunto está en que esto está vinculado a esto que estamos viendo. El problema, aparte del problema político entre Rusia, Ucrania y la OTAN y los países de Europa, atrás también hay un problema de suministro de energía que tiene que ver con esto de la lógica del tema del carbono y esa combinación de carbono y hidrógeno. Sí, nosotros estamos viendo desde ese punto de vista. El carbono y el hidrógeno forman los hidrocarburos, y los hidrocarburos nos sirven para producir energía, ¿verdad? Esa energía ahorita es un problema geopolítico que está ocurriendo allá del otro lado del charco, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso, ¿verdad? También combinado con oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Van a formar los carbohidratos. Y los carbohidratos son
la primera forma de energía que el sol, con la ayuda del sol, las plantas pueden generar para producir azúcares, ¿verdad? O sea, son esos esas combinaciones. Solo aquí hay 3 cosas importantes. Si se forma con oxígeno, está el CO2, que es un gas de efecto invernadero, que el efecto invernadero no es malo para la Tierra necesariamente, nos permite tener un clima estable en la Tierra. Cuando es excesivamente, cuando hay mucho más gases de efecto invernadero de lo normal, lo que hace es que se sobrecalienta la Tierra. Eso es son nuestros 100 pesos, ¿verdad? Pero ese dióxido de carbono es vital para las plantas, para la fotosíntesis. Unido con hidrógeno, forma los hidrocarburos, que ya les expliqué, y unido con oxígeno e hidrógeno, forma los azúcares, que son base de todas las cadenas metabólicas de la vida en la Tierra. Todos los ecosistemas, con excepción de unos cuantos, muy poquitos, por ejemplo, en las fumarolas que hay subacuáticas, en las fosas más profundas del mar, sale agua caliente con minerales. Ahí hay ciertas bacterias que consumen esos minerales, especialmente minerales de azufre. Esas bacterias crecen ahí y hay algunos organismos se comen a esas bacterias y otros animales se comen a esos organismos que se comen a las bacterias, y hasta ahí llega una pequeña ecosistema chiquito formado por esto. A nivel de grutas, de grutas bajo tierra, hay ciertos minerales también que ciertas bacterias se los comen, y una serie de pequeños animalitos se comen a estas bacterias y se forma otra cadena alimenticia. El resto de cadenas alimenticias de la Tierra depende de esto. Depende de esta unión del carbono, oxígeno e hidrógeno para formar azúcares producto de la fotosíntesis. ¿Ya? La ayuda del sol. O sea, aquí es otro asunto. Entonces, todo esto está íntimamente vinculado a muchas cosas, a nosotros mismos. Y nuevamente, ¿por qué el carbono? Porque el carbono es importante para esto, ¿verdad? Primero, porque, vamos a marcar aquí de toda esta diapositiva 3 cosas importantes. Primero, que tiene 4 electrones de enlace en su envoltura de valencia. 4. Pero para ser estable necesita 8. Es un no metal y para ser estable necesita 8. Solamente tiene 4. Por lo tanto necesita otros 4 para estabilizarse. Ya en su última capa, la capa de valencia, la parte externa, su envoltura. Pensemos en un átomo como un pequeño sistema solar, ¿verdad? Ok. Y luego, estos 4 enlaces, entonces, por lo tanto, el carbono tiene la facultad de formar 4 enlaces adicionales, o necesita, de todos modos, para formarlo, para ser estable, ¿verdad? Y entonces, aquí donde vamos viendo lo fundamental de esto, que tiene 4 electrones en su última capa, que necesita 8, y que entonces tiene la particularidad de que puede unirse a otros 4 para formar un enlace más estable. Voy a dejar aquí en la última diapositiva rapidito. No es todo más, aquí lo pueden ubicar ustedes en la tabla. Solo quiero mostrarles esto rapidito, ¿verdad? Esto simula un átomo de carbono. Y estas líneas que salen aquí son los enlaces. Dijimos que para ser estable necesita 4. Por lo tanto, 8. Tiene 4, necesita 4. ¿Sí? Ahora, también hay que entender que este no es, no me acuerdo cómo se llaman esos jueguitos. Habían unos juegos antes, creo que todavía los venden, que uno con unas esferitas y palitos puede uno hacer cosas tridimensionales. Esas son cosas simétricas. En la naturaleza, carbono, el átomo de carbono, no es simétrico. O sea, no es simétrico, sino que forma esta estructura tridimensional, en forma de una pirámide que se llama tetradrón. Esto también tiene particularidades. El ángulo, la organización de esto tiene muchas particularidades de cómo son las moléculas al final, sobre, digamos, las moléculas formadas por esto. Pero bueno, por ahí lo voy dejando, en lo que yo mando el formulario de salida, y tenemos un par de minutos, no sé si alguien quisiera comentar algo. ¿Nadie tiene dudas? Todo claro.